psicológica de un negocio es la historia de la persona, es la historia de su proceso de sanación a través de su trabajo, sanación propia, sanación de las historias que trae del inconsciente colectivo y de todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Entonces, si un negocio, antes de ponerle amor, no factura tanto, es que ese negocio no se está viviendo en el presente. O sea, Exacto. cuando hablamos de psicología cuántica o hablamos de, en tu caso, arquitectura cuántica, yo creo que es fundamental entender que para poder amar el lugar en el que estamos y que eso se vea en una mejora del estado de ánimo, en una mejora de la facturación si es un negocio, en una mejora del rendimiento. Hay que estar en el presente. Si no estamos en el presente, no hay amor porque estamos viviendo en el pasado y estamos viendo el pasado de todo, ¿no? Ujú, Estamos viendo el pasado de la historia laboral de la familia, si es una empresa, el pasado de los desórdenes amorosos ujú, de la persona, si es una vivienda donde ujú, tuvo un divorcio, una separación, una ruptura sentimental y podríamos estar así hasta... ujú. Pero es todo el tiempo como una manera de encontrar toda la información de la persona en las paredes que le rodean. Y esas Sí, paredes pueden ser una casa, un negocio e incluso una calle. Yo sí. invitaría a la gente que mire el número de la vivienda en la que habita, que es. Yo vivo en calle Melancolía número 7. Perfecto. Sí, Y aparte de la calle, el número 7, ¿qué es? ¿Qué pasa a los 7 años de esa persona? ¿Quién tiene 7 años? ¿Qué pasa en el 2007? O sea, es decir, hay una energía de información en ujú, absolutamente todo lo que nos rodea. sí, Y la arquitectura que nos rodea es súper importante porque, digamos, es la piel de fuera, ¿no? sí, Es sí, sí. el envoltorio. Entonces, uno está en un lugar con unas determinadas condiciones, con unas determinadas características, que está ubicado en un determinado sitio, porque todo eso está hablando de la historia de la persona. Entonces, un negocio que no genera suficiente económicamente hablando, no está hablando del presente, por lo tanto, ni siquiera vayamos a pensar que va a poder hablar del futuro de esa Absolutamente. persona Sí. o de ese negocio. Entonces, esta transformación que tú has visto y has vivido de un aumento de facturación del 30% es trasladar a la persona a través del lugar, no es lo ponemos verde porque ahora está de moda, No, o lo ponemos en maderas naturales, o bio, o eco, o no sé qué. Es te voy a traer al presente porque estás un poquito en el pasado. Y claro, como para cada persona su pasado va a ser algo diferente, claro. a todo el mundo no le va a funcionar lo mismo. O sea, no Exacto. hay una receta, esto lo sabes tú. Exacto. Fíjate que mientras hablaba estaba pensando en una cosa que me llamó la atención. Estuvimos por España unos días y he notado que, claro, hay la moda ya desde hace un tiempo de hacer los sitios, de pintarlos de negro, ¿no? Y Entonces, blanco. claro, claro, pero una cervecería negra al lado de la otra. Eh, y claro, el negro tiene lo suyo porque hay que saber dosarlo también, como a todos los colores, pero es lo que tú decías, ¿no? No es que al del bar de un lado le funcione ni la vida ni el business como al otro, y lo estamos pintando a los dos iguales, por lo tanto significa que lo estamos metiendo dentro de una moda y no le estamos dando una respuesta a sus energías, ¿no? Luego, A lo que él siente, vive, transmite, desea. Esa es la es que historia. imagina una persona, como tú dices, con el ejemplo tan bueno que has puesto de la cervecería. Imagínate una persona que tiene una cervecería en una calle de Madrid Ujú, y la pinta de negro. ujú, Porque la cervecería de la cuadra de enfrente también está de negro. Y ujú. entonces, ahora la cervecería es Sí, negros y sí, neones. Bien. sí, Si esa persona tiene una historia personal de duelos, de muertes, de pérdidas, a ver,
ir a trabajar, ¿no? O tener el negocio en un drama, a no ser que tengas una pompa fúnebre, Claro. entonces no va a funcionarle igual que No. alguien que no tiene ningún drama, que no Ujú, tiene un duelo pendiente de nada, que esa cervecería no es una reparación de algún miembro de la familia que muere y se queda todo el mundo sin comer, ujú. asociando un duelo al Sí, lugar de sí, trabajo, por ejemplo, no le va a funcionar igual. sí, Porque para su inconsciente, cada vez que va o cada vez que alguien le dice, mira que en la cervecería falta personal, que se nos ha roto el no sé qué, su inconsciente está todo el tiempo volviendo al pasado, pasado dramático, pasado de pérdida. Por claro. lo tanto, yo, que voy a proyectar ahí? Abundancia, riqueza, 10.000 euros de facturación mensual. No. Ujú. Claro, no, no, y eso, o sea, nosotros profesionales de esto tenemos que estar atentos, ¿no? Porque caemos fácilmente en lo que se vende. ¿Por qué? Porque además el comitente te pide cosas que vio. Entonces, lo que yo siempre trato de explicar es que miro cuáles son los deseos ocultos de ese cliente, ¿no? Entonces, con una clienta ahora actual, sucedió eso, que me llamó para que rehiciera completamente su casa y después de ver una presentación que le gustó muchísimo, dice, pero ¿y dónde pongo mis cosas? Entonces le expliqué, yo creo que la evolución, tratando de no ser presuntuoso, porque a veces uno cae en esto, ¿no? Eh, yo creo que estoy leyendo el deseo de evolución que ustedes tienen. Y bueno, y era así, una señora que le gusta mucho el arte, que le gusta mucho una vida fresca también, porque es un departamento frente al mar, pero que en cambio está muy atado, que es lo que tú decías, a las memorias familiares. Por lo tanto, claro, está muy, muy, muy atada a esas memorias que le impiden sacarse la máscara de arriba, ¿no? Entonces, cuando tú le dices eso, bueno, lo dejas pensando y luego llega la maduración y te dicen, sí, sí, ok, vamos para adelante. A lo mejor ajustamos alguna cosita como para que el clan no se sacuda tanto, Porque pero las catarsis están duras luego, si son así de golpe, como toma, sí, catarsis. sí, 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 sí. Pero bueno, es que las cosas, estaba leyendo un libro muy, muy interesante de una colega italiana que se llama La vida secreta de las casas. La autora es Caterina Locati. Y bueno, y ella habla de las tres energías de lectura de una casa, de las tres dimensiones. La tercera dimensión, que es lo que vemos y tocamos, la cuarta dimensión, que son las energías, y la quinta dimensión, que es la parte espiritual. Entonces dice, la tercera dimensión lo vemos, obviamente lo vemos porque lo tocamos, pero la cuarta y la quinta hace falta las gafas especiales, ¿no? ¿Qué sucede? Que la tercera dimensión, o sea, los objetos, las cosas, la materia que tú usas, tienen, o sea, van a actuar sobre la cuarta y la quinta, o sea, con las energías que ellas provocan, que esos objetos provocan, modifican la cuarta dimensión y la quinta dimensión. Por lo tanto, a veces compras tú ingenuamente una decoración para la casa que viene cargada de un montón de historias. Claro, y tú dices, pero hay algo que no me coincide en mi casa. Y el tema pasa por ahí, ¿no? Por lo tanto, hay que estar muy atento, además del proyecto, además de la forma, además de las materias, con los objetos que después uno va a colocar dentro. Tratar de que tengan un significado profundo y sano y feliz y de amor para uno, ¿no? La información del espacio, ya no solamente el estado en el que está, el estado en el que está ya es como una especie de Sí, grito, ¿no? Quien vive sí, sí, en un lugar ruinoso o sí, que no está ruinoso pero está vacío. ¿Cuánta gente hay que vive, sobre todo aquí en Europa, hay ujú, muchísima población que vive sola sí, en espacios enormes, sí, donde hay habitaciones que nunca se usan? Entonces, la condición en la que una persona vive ya le está vinculando inconscientemente, emocionalmente y físicamente incluso a una carpeta de su vida, a una carpeta de sus dramas sí, personales, a unos miedos de futuro, ¿no? Que al final son proyecciones de historias
Estamos todo el tiempo intentando, estamos como en negación todo el tiempo, ¿no? Tú le preguntas a alguien, bueno, no, pero esto es normal vivir en una casa con 5 habitaciones vacías. Por lo visto es normal. Y eso no significa nada, ni te va a generar una sensación de soledad, ni esas 5 habitaciones vacías están ahí para albergar qué de quién y de cuándo. Entonces, Ujú. hay una, tenemos la necesidad de empezar a hacer una lectura global de lo que hay en nuestra vida. Y en esta lectura global de lo que hay en nuestra vida, igual que si a alguien le sale en la frente el cuerno de un unicornio, va a decir tú, oye, esto me lo tengo que mirar, ¿no? Ujú. Porque mínimo voy a ir al médico. Ujú. ¿Por qué el cuerno de un unicornio sí y 5 habitaciones vacías no? Ujú. ¿O por qué la contra, que es mucha gente en un espacio muy pequeño? Sí, Mucha gente en un espacio muy pequeño, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Juntar. Si juntar. estamos todos, si somos 15 personas en un piso o en una vivienda de 60 metros cuadrados, yo creo que está quedando claro que aquí hay un intento de reparación de meter gente que no cabe. O sea, esto si fuera la barca del Titanic nos hundíamos, porque no hay solución habitacional de 60 metros para 15 personas. Pero digamos, es un ejemplo de la reparación hasta qué punto. Entonces, cómo estas 15 personas se quedan aquí Ujú. conviviendo y consintiendo esto. Porque todos estamos reparando algo que tiene que ver con gente que falta. Y la reparación de gente que falta es que sobre gente. Cuando una persona, que esto lo he oído yo mucho, me encanta tal capital, porque está hasta aquí de gente, ¿no? Vas a todos sitios, ajetreo, que hay gente que le gusta esto. Muy, Sí, sí. puede, ¿no? Detrás ahí que hay memoria de soledad. Yo me he sentido sola, yo me he sentido que no había nadie a mi alrededor y estar inmersa en una marabunda de gente, a mí hay algo que me consuela, me alivia. Entonces voy a elegir vivir en un lugar atestado de población. No, es que la respuesta va a ser, no, es que aquí hay más opciones. Sí, el que se va al campo supuestamente era por la brisa y por el aire puro, pero tampoco te lo crees. Entonces, digamos que tenemos que empezar a aprender a ver en nuestro espacio, en nuestras viviendas, en los lugares que habitamos, la información que hay ahí. Sí, mm, y cuando algo no cuadre, intervenir sobre eso. O sí, sea, pero al menos tomar conciencia, ¿no? De decir, ¿qué hago yo con una casa con 5 habitaciones vacías, por sí, ejemplo? sí. Esto tú lo has visto, seguro. Sí, 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 sí. No, pero los sitios es notable, ¿no? Cuando tú llegas, te cuentan un montón de cosas, o sea, antes de empezar el proyecto. Y por eso es tan importante trabajar sobre una visita al sitio que, y quedarse allí. Ahora estamos proyectando eh, sí, proyectando y haciendo el restauro de una abadía en Torino del 1200. Por lo tanto, te imaginas, esta abadía es de una planta cuadrada con una corte central y de un lado está la parte, digamos, religiosa pura y del otro lado está la parte que fue residencial, que fue para los animales, que fue la parte, digamos, productiva de ese núcleo, que por otro lado era el punto de donde nacía el camino a Santiago desde Italia. O sea que hay, y fue el pasaje de la vía romana que iba también para el lado de España. Pero quiero decir, hay una serie tú estás allí, sientes una revolución de emociones y de sensaciones, porque te vas desplazando desde el eje del sitio hacia la parte religiosa y hay un efecto. Te vas desplazando hacia la otra zona y tú dices, arquitectónicamente no es que cambia tanto. Sí, claro, del otro lado está la cruz y de este lado no, pero vas recorriendo esos lugares y te va provocando una serie de emociones diferentes. Entonces llega el momento de actuar, que es lo que hablamos mucho con mi cliente y también con la sobrintendencia, con la gente de Bellas Artes. ¿Cómo, cómo actúas? ¿Por contraposición o en armonía a lo que vas sintiendo? Porque claro, luego a los participantes del proyecto hay que tratar también de explicarle de qué estamos hablando. Pero bueno,
el no buscar una sintonía de todas esas energías y de todas esas partes, además de la parte de memoria de todos los que participamos en el proyecto, que tiene también ya lo suyo, eh, y el amor que hay que poner en el trabajo ese que uno está haciendo para poder diluir las cosas de cada parte ahí, de este presente y también las del pasado, ¿no? O sea, tratar de hacer como la naturaleza que tiende al equilibrio, ¿no? Y bueno, y ahí se arranca con el proyecto, pero cuánto importante es eh, absorber todas esas sensaciones que uno tiene para luego transformarla en un proyecto que sea en sintonía con esto. No una, porque, o sea, puede ser una linda arquitectura, pero, no puede, pero puede no provocar bienestar. Es el tema. Entonces hay que tratar de lograr el bienestar con una arquitectura agradable, obviamente, ¿no? Por eso el estilo. Sí. Sí, Te pasa por invocarlo. sí, No, sí, sí. no, no. Pero este es el tema energético, ¿no? Ah, Un poco sí. Pero la mayoría de la gente cuando quiere, cuando tiene una propiedad, cuando compra una propiedad, quiere las tres Bs, bueno, bonito y ujú, barato, sí, y luego generalmente pasa que se van a topar de frente con el conflicto. O sea, sí. van a tener ahí una historia que es la historia que no se contaban ellos, ¿no? La historia que ellos no pensaban que iba a pasar eso, ellos no creían que Ujú, fuera no sé, a haber un problema en la estructura, a haber un problema de materiales, a haber algo. Todo eso es información. sí, Entonces, del modo que, ¿no? Una persona se compra una vivienda, se compra un local, se compra una propiedad inmobiliaria y desde que paga hasta que le dan las llaves pasa no sé cuánto tiempo. Y aparte de enojarse mucho, no estamos viendo que ahí hay una información de que pérdida de territorio, pérdida del nido, pérdida de... naturalmente, oye, si tú has pagado por una cosa, quieres que te la entreguen. Ahí no ujú, hay mucho que negociar. Pero la biología está resonando ahí con una historia que probablemente ahora habría que mirar, ujú, ¿no? O sea, entonces, a la hora de adaptar un proyecto a una persona, lo que pasa es que entiendo que solamente te pasa esto a ti, que tú llegas a un lugar y empiezas a hablar y a preguntarle sobre la historia de la persona. Y un poco a modo de psicólogo. ¿Usted cuántos sí. hermanos tiene? Pues, ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo en esta localidad? Y pero el problema, lo que sucede es que tendemos todos a no decir la verdad, ¿no? Porque nos pintamos una historia diferente. Entonces, ¿cómo se sucederá a ti en tu profesión? Entonces, mucho mejor ver qué es lo que brinda el terreno a nivel de información y qué en modo inconsciente te va contando el cliente. Porque si esperas que te diga lo que realmente quiere es que la tenemos, ahí la tenemos complicada. Sí, sí, pero no porque, no por nada, sino que es nuestro oficio tratar de ayudarlo. O sea, no como un maestro, sino como, yo diría como alumno cada vez, ¿no? Tratar de diluirnos un poco en lo que ellos no están viendo que puede ser útil. ¿Eh? Que puede esa ser es la útil. utilidad de la observación exterior, ¿no? Del observador Claro, imparcial, que es el claro. que imparcialmente yo voy a observar este sitio y te voy a mostrar o te voy a indicar qué es lo que a mí me está diciendo. Y a mí este Sí. sitio me habla de... Ujú. Entonces, claro, a mí me gustaría saber, cuando le tienes que transmitir a un cliente lo que te dice el sitio, ¿cómo lo haces? Eh, la verdad que yo tengo bastante paciencia y le busco la vuelta, o sea, en el sentido, trato de acompañar al cliente a un razonamiento suyo, pero por la simple razón de que es muy importante que el cliente sienta que está siendo parte de ese proyecto, que es suyo.
Entonces, sin dejar que se convierta él en el arquitecto, porque a veces eso es contraproducente para el cliente mismo, trato de acompañarlo a que perciba estas sensaciones. Luego, al final de la obra, en los proyectos de tienda que son rápidos, o sea, la duración máxima será 7, 8 meses, es muy interesante porque al principio, cuando tú apenas entras en un sitio, bueno, yo voltearía la losa de aquí, el forjado, haría un hueco, esto, lo otro, te miran raro. Y luego cuando ven el efecto que provoca esa integración de todo el espacio, dice, ah, tenías razón aquel día, cuando apenas entraste viste eso. Entonces, claro, ya durante el proceso de obra lo van viendo y se sienten cómodos. Luego cuando lo ven terminado y ven que eso hace que la gente entre más, o si es una casa que se viva más tranquilo, mejor, más en armonía, entonces hay un reconocimiento. Pero bueno, obviamente hay gente más paciente, clientes más pacientes, otros menos pacientes. Tengo clientes, por ejemplo, de un país no tan cerca que habían invertido todo en una tienda muy bonita de 900 metros cuadrados y claro, me llaman a 15 días de abrirla y me dice, Fernando, lamentamos mucho, pero tú no nos supiste interpretar. Y claro, el monto de todo era tan grande que a mí me vino a decirle, mira, hagamos una cosa, porque total, en 15 días no resolvemos nada. O sea, terminemos la tienda, veamos lo que la gente dice, los comentarios, y bueno, los mismos clientes me llamaron muy emocionados desde fuera de la tienda para decirme, queremos agradecerte lo que hiciste, el proyecto, y aquel consejo de que esperemos unos días. Dice, porque no nos podíamos imaginar esto, la belleza de esto y lo que estamos sintiendo en este lugar. Entonces, claro, hay que tener paciencia, que la paciencia te la da también, además del carácter, te la da la experiencia, ¿no? Con el tiempo uno va modelándose, a veces se tiene menos, pero bueno, importante es, para mí fue fundamental descubrir que este vacío que estamos viviendo está lleno de información. Eso es fundamental. Y que todas las cosas, como decía un filósofo, están llenas de dioses. Por lo tanto, todos los elementos transmiten algo que van modificando, que van enriqueciendo o menos este vacío, este espacio cuántico, ¿no? Donde todo está. Y bueno, eso da otra visión completamente diferente de lo que es el lugar arquitectónico, ¿no? Ya te preocupas menos por un estilo, porque es que otra cosa que he notado, que hay sitios, hay una tienda que mucho aquí en Milán, tiene 25 años y es actual hoy. Creo que esto lo hemos hablado contigo y tú me has dicho, probablemente eso es, yo dije arquitectura temporal y tú me dijiste, me parece más evolutiva que atemporal. Y entonces, sí, o sea, hay eso, ¿no? Cuando hace clic esa cosa y se acompañan la identidad de la persona, que es lo que tú decías al inicio, con las modas que van pasando, porque un lugar que vende moda transmite moda a los límites y dialoga, parece no sé qué, pero dialoga con esos límites. O sea, los límites del espacio dialogan con la moda, están siempre, y el propietario de la tienda está funcionando al mismo ritmo. Es obvio que si una de las cosas se bloquea, se termina el juego, porque no, porque desaparece la armonía, ¿no? Que Eh, eso es lo que yo estoy harta de ver en un montón de sitios, un negocio, por ejemplo, porque con los negocios es más fácil de ver, sí, porque en la armonía de las casas, nah, mm, pero en los negocios es fácil de ver si algo sí, funciona porque se ve en el flujo de caja, ahí no sí, hay no hay, trampa ni exacto, cartón. sí, Es el típico traspaso, ¿no? Alguien que compra el negocio de otra persona y compra un negocio de otra persona, oye, una ubicación estupenda, con una clientela fija, con un modelo de negocio muy bueno y en cuestión de 3, 4, 5 meses, máximo un año. Entonces, si el modelo de negocio es el mismo, si además conservé hasta a los empleados, si los clientes que les gustaba lo que vendíamos aquí, sean de ropa, aparatos de aire acondicionado o tapas de tortilla de patatas, sería en España,
están contentos con esto y les gusta porque a los 6 meses, 8 meses máximo del traspaso empieza la caja a hacer así, porque el local, el modelo de negocio, los empleados y toda esa estructura tenía que ver con la persona que lo hace, pero no solamente tenía que ver con la persona que lo hace, porque como dobla las camisetas Pepi y no te las dobla nadie, y entonces yo voy a comprarle ropa a Pepi. Ujú. No, porque en la historia de esa persona todos estos elementos encajan y han llegado a tener una armonía, y esa armonía se ve financieramente, ¿vale? Sí. Ahora con las valoraciones de Google. Ujú. Vamos Sí, a Google sí, y con las sí, valoraciones de un sí, sitio sí, sabemos si esa persona está en armonía o o no. hay algo que ver. Entonces, la información que trae esa persona cuando llega a convertir ese escenario profesional en algo próspero, en el momento en el que cambia de manos, por medio te llaman a ti, Ujú. Fernando, ven y dale una limpieza de cara a esto, transfórmalo tal, actualízamelo, no sé Sí, qué. Si la persona que ahora va a empezar ese proyecto no recoloca sus propias informaciones con lo que el escenario tiene, la mejor receta del mundo y vamos a una quiebra. O sí, sea, sí, sí, sí. No, no, y no. esto lo has visto tú, no te lo tengo que Sí, contar. sí, 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 sí. No, hay que ayudar justamente a resintonizar. O sea, esto sucede, inclusive hay tiendas que van ajustadas, cambiadas cada un top de años, pero yo considero que si el proyecto es fuerte, y fuerte digo, que responde un poco a todo, eh, no, no me conviene a mí porque no me llaman más seguido para proyectar, esta es la verdad, pero bueno, en Coruña hay un sitio, una peluquería, 20 años, que fue comprada por una marca importante, por John Guerra, es Loida, el sitio. Justamente uno de los elementos en los cuales ellos han mirado, que yo estuve hablando con ellos para hacer esa compra, es justamente la calidad de los espacios. Y estamos hablando de 20 años. O sea, y no estamos hablando de una arquitectura futurista, estamos hablando de una arquitectura sintonizada con esa señora que era la dueña del lugar. Entonces ella se sintió arropada con eso y lo convirtió en su ejército. O sea, cada local cuenta una célula de ella, es parte de ella. Y cada persona que trabaja ahí dentro lleva también toda esa información. O sea, este es un hecho cuántico, absolutamente. Ella puede estar o no puede, o puede no estar, da lo mismo, pero el sitio cuenta, y luego, claro, el sitio absorbe, ¿no?, este tipo de energía, por lo tanto luego lo vuelve a dar, se convierte en un diálogo. Ujú. Así que bueno, y esto ayuda a que que el proyecto dure, y otra de las cosas que hace que los proyectos duren es el significado, ¿no?, que uno le da a las cosas, el significado que tiene que estar en sintonía, obviamente, con quien te llama. Pero sí, es una maravilla de tema, este, de las energías. De las energías en todo, pero bueno, en esta actividad en la cual ya uno que tiene unos años en la facultad, en la universidad, esto no se enseñaba, obviamente, porque son cosas relativamente nuevas, contemporáneas, y haberla aprendido aclaran un montón de otras cosas y ayudan a una mejor visión y a una mejor organización de lo que es el dosaje propio de las energías creativas, el funcionamiento del estudio, porque el estudio no es más lo que era. Tú sabes Ujú. que ahora mi estudio nos hemos fusionado con un colega de Azerbaiyán, de Bakú, que se llama Rafael, eh, y nace un nuevo modo de ver, porque él, que viene de una cultura tan linda también como es la de ellos, con una serie de riquezas, porque esto nos quedamos siempre hablando, tienen un enfoque particular, o sea, del espacio. Y cuando lo junta con nuestro modo de interpretar la arquitectura, los lugares, la ciudad, las calles, y tal, se transforma en de verdad, una alegría de trabajo. O sea, esto es una cosa maravillosa, juntar partes para trabajar de este modo, ¿no? En modo
con pasión y con amor. Yo creo que la cosa fundamental, como es la búsqueda de eso. Si te parece, te voy a proponer un ejercicio, te lo voy a proponer a ti, se lo voy a proponer a todo el mundo que nos está viendo, Bueno. porque como al principio hemos comentado el tema del número de la casa, que se ve que todas las casas tienen un número, porque ahí hay una información, ¿no? Voy a dar unas tips para que la gente que nos ve pueda entender, asimilar, organizar qué información hay detrás de ese número de la casa. Si la casa está bien, si la casa no da un dolor, no hay humedades, no hay goteras, no hay nada, es como una persona sana, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo, una casa a la que no hay que hacerle nada porque no le pasa nada y es perfectamente funcional, es como un cuerpo que está sano. Sí, así es. Bien. Ahora donde hay que meterle la lupa a detalles como, por ejemplo, el número de la puerta, el número de la calle de la vivienda. Cuando la casa tiene una historia, es decir, cuando la casa está o permanentemente cerrada, o permanentemente estropeada, o los inquilinos no pagan, o cuando no se está estropeando un electrodoméstico se estropean dos, o cuando hay una sintomatología dentro de una casa. Sí, Estamos hablando de una casa o de un negocio, me da lo mismo, negocio, casa. Me voy a ir a un negocio y voy a decir, cuando hay un negocio que permanentemente están entrando a robar. Sí. Vale. La información por donde merece la pena empezar a investigar, a ver de dónde pasa esto, por qué está pasando esto, por qué a este negocio le entraron a robar 4 veces en la última mitad de año y al de enfrente no. ¿No? Es el número, una de las pistas es el número de y nos comentaban por los mensajes, hay una persona que ha propuesto qué significa el número de vivienda 1219. Entonces, como 1219, yo te voy a decir, de aquí al 1219 no busques, ¿vale? No, porque no tiene sentido. Muy cuántico, todo lo que tú quieras, pero ya ahí han pasado 36 realidades. O sea, entonces, vale. Pero sí que es una información. Entonces, ¿qué pasa en 1919? No lo sé, no conozco a nadie. Vale, ¿qué pasa en 2019? ¿Qué pasa en un día 19? ¿Quién tiene un cumpleaños en la casa que nace un 19? O un 1 del 2 del 19, o 12 del 1 del 9, ¿vale? Entonces, vamos a convertir el número de la vivienda a un dato que tenga una asociación genealógica propia, historia de la persona o del árbol, siempre y cuando que ese espacio habitacional, vivienda, lugar de trabajo, esté manifestando un síntoma. Claro. Es que qué curioso que tengo un local que no se renta y lleva ahí no sé cuánto tiempo. Fantástico. Número de la calle, ¿no? Cuando viene una persona con una sintomatología, lo primero que se le pregunta es: dime tu fecha de nacimiento y la de tus papás, porque aquí hay que empezar a ir para atrás. Pues con las viviendas o con los locales o con los negocios, con los espacios físicos, se hacen las mismas cuentas. Ese lugar está condensando una información y condensa una información desde la escritura, no solamente en las paredes, en si las ventanas abren o cierran bien, si la cama está despejada o está dando de frente a un armario que es una leonera. Hay que ver cuál es el conflicto de esta casa o por qué en esta casa o en este local comercial o en este negocio se está experimentando un tipo de conflicto. Y es interesante empezar a investigar por la fecha o por el cumpleaños o por el día de ese número que corresponde con la calle. Entonces, claro, si es un número de calle fácil, tipo número 52, 1952, o alguien que le pasa que con 52 años. Venga, empecemos a mirar qué pasa en mi propia vida, si me ha dado tiempo llegar a los 52, qué le pasa a mis papás cuando tienen 52, a quién le pasa qué cuando tienen 52.
pero siempre es porque estamos intentando indagar una historia de algo que no está funcionando y está Claro, saliendo a través claro, del apartado arquitectónico. claro. En cambio, cuando no hay conflicto, eso no se mira. O sea, no porque no No, no, molesta. no tiene, no, o a priori no tiene por qué tener un significado Claro, negativo. no. Vivo en el número 4 y tengo 4 hijos, Ujú, que los 4 están sanos ujú, y todos mis 4 hijos han sido deseados. Ya está, a vivir, a disfrutar, o sea, me claro, alegro, claro, tómate un claro, vino y claro. no hay, ahí no hay más. En Pero, cambio, cuando dime. aparecen los conflictos, ir a buscar, comenzando por la numerología. Esto es muy interesante, Porque muy al lindo. final ahí hay una información digamos, el campo cuántico de la persona a Ujú, través de su espacio natural, ujú, que su espacio natural hace no sé cuántos miles de años era el nido, el árbol ujú. y ¿no? el territorio, el nido, el árbol y el territorio ahora del ser humano es mi casa, mi árbol, Sí, mi ya no es mi refugio. árbol, ya es mi negocio. Entonces, Ujú, claro, en la naturaleza de la persona hay una sí. información. Podemos ir a favor de esa información y que no solamente se resuelva tomando conciencia y sanando eso, el problema de la vivienda, sino que de paso esta vivienda me está diciendo, por cierto, te invito a que te revises qué pasó en un 54. Ujú, Entonces, claro, siempre, esto yo creo que vamos a estar todos de sí, acuerdo, es sí, menos traumático en la casa que en el cuerpo. sí, sí, Siempre. O sea, sí, si sí, me sí. das a elegir, prefiero un problema de humedades a una piedra en el riñón. ¿Por qué la piedra en el riñón? Más. Entonces, claro, No, pero pero esto, sí, esto es, la verdad que es maravilloso, es muy interesante. Eh, ahora yo voy a contar una historia personal. Cuando tenía 15 años, en un momento de mi adolescencia, tuve una convulsión cerebral. No sé. Igual, me dieron, en esa época todavía no sé, hace bastante tiempo, no se buscaba solo puramente clínico el tema, ¿no? Entonces el resto se reviente, no pasa nada. O sea. Entonces, esa pildorita yo la compraba, me la hacía comprar por mi madre en Argentina. Resulta que el, una, un bisnono mío murió asesinado por un tiro en la cabeza porque le robaron dinero. ujú, Eh, lo extraño de esto, o extraño, la coincidencia, la sincronía, es que el sitio, la farmacia donde mi madre iba a comprar esa pequeña píldora, era hoy la casa donde 120 años atrás le pegaron el tiro a la cabeza a mi bisnono. O sea, el mismo sitio donde está el conflicto está por lo tanto se cierra el círculo completamente. Pero eso que tú decías, por eso me puso la piel de gallo, cuando hablabas claro, la importancia del número, la importancia de la estructura de la casa, la importancia del trazado urbano para lo que es, porque claro, el genius locis, ¿no? El genio del lugar, como llamaban los romanos, o sea que antes de construir algo en algún sitio, iban a ver lo que el sitio les decía. Eso queda marcado, obviamente, o sea, y ir contra esa fuerza es meterse en conflicto. Y luego eso va marcando, obviamente, ¿no? El ritmo de uno y el ritmo del sitio donde vive y el ritmo del lugar donde uno se va o de los lugares a los que uno se va. O sea, es una maravilla todo esto. O sea, creemos que somos libres, pero bueno. no, es la mentira, es Eh, el engaño del inconsciente, hacer sí, sí, creer a sí. la persona que es libre. No, lo que pasa es que sí que es cierto que cuando hay una metáfora muy bonita que es cuando descubres por la caja del puzzle y ves la foto, las piezas entonces tienen sentido. Claro,
claro. Entonces, ver la foto del puzzle que cada persona está armando con las diferentes partes de su vida, trabajo, familia, salud, pareja, economía, vivienda, hobbies, es una manera de poder armar el puzzle. Y claro, una vez que armas el puzzle, hay una parte que descansa. O sea, no elegiste las piezas, no elegiste que tuviera 500 piezas o 1.000 millones de piezas, pero una vez que ya te ves la foto, por fin ya te muestran, mira, esto es un patito en un estanque. ¡Ay, el Ah, patito! pues Y fácil. entonces ahí ya sí, porque hay una parte que Se relaja. se relaja. Entonces, en esa relajación, ahí es donde tradicionalmente se va a llamar salud, prosperidad, amor, Sí. que es ahora ya soy alguien que está en el momento presente, vivo y ya puedo pasar de estar en un modo de supervivencia, Sí. mi inconsciente todo el tiempo, recordándome que hay piezas del puzzle por colocar desde la tatarabuela, a empezar a ver el arte de vivir, ¿no? Ujú, Estamos mirando el espacio y ya no estoy más viendo una esquina ujú, de una ventana por la que al ujú, bisnono ujú. le pegan un tiro. Ahora me puedo, si eso fuera una vivienda, yo me puedo sentar ahí con un sillón a leerme un libro. Y entonces Sí, yo experimento una reparación real, porque claro. estoy pudiendo disfrutar de un lugar donde antes se ha producido un drama. Sí, sí, sí. Si no, todo el tiempo hay un drama. No, Entonces, no. el drama, Claro, tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia y a otra cosa. Tomar conciencia y a otra cosa. Pero bueno, importante sí es que cuando vamos, cuando compramos un terreno, cuando compramos una casa, cuando compramos un local comercial, cuando o lo rentamos, es muy importante tener en cuenta las sensaciones que uno tiene, porque luego el esfuerzo que se necesita energético es enorme para contrarrestar eso. No significa que no va a ir bien, pero significa que te vas a gastar todas las energías o el doble cuando podrías estar veraneando, ese es el tema. Entonces, yo voy a hacer igual que tú y voy a, con tu permiso, voy a compartir algo, una intimidad mía, que no sabe nadie, que me está dale. contado, para que la gente vea el ejemplo. Eh, yo, lo primero que me he comprado en mi vida, yo he empezado al revés del resto. Lo primero que me he comprado en mi vida ha sido mi local, mi despacho, Ajá. mi lugar de trabajo. ¿Vale? Yo he empezado al revés que el resto. ¿Y cuál es el número de mi local? Mi local es el número 8. Ujú. Mi oficina está en un local en el número 8. Y el 8 tiene que ver con lo kármico y tal y cual y no sé qué y Sí. toda la historia. Y también tiene que ver con el mes de gestación en el que mi mamá se viene a esta ciudad donde yo me compro mi local, porque yo soy niña del mundo, he dado más vueltas por el Ah, sí. planeta que... Entonces, pero mi madre dijo, esta niña tiene que En nacer en Málaga. Málaga. Entonces, me voy para allá a facturar a la niña que traiga aquí Made in Málaga, ¿vale? Y mi madre se va a Made in Málaga muy pronto, digamos, llega un momento que dice, yo me voy a ir a Málaga porque no vaya la niña a aburrirse de tener mal gusto de nacer en otro sitio y no sea en Málaga. Entonces, este local para mi inconsciente representa la falta de nido que tiene mi madre cuando me viene a traer a Málaga para que yo sea made in Málaga, pero ya no tiene nido en Málaga. O sea, ya se mete en casa de mi abuela, en fin, una historia. Entonces, ¿cuál es toda esta historia? Como mi madre no tiene nido, el hogar, un Ujú. nido, ¿no? Sí. Tiene un conflicto de marcaje del territorio y hace una infección de orina el sexto mes de embarazo. Mi proyecto sentido es, no tengo casa, Ujú. no hay nido. Entonces, mi local, mi oficina, era una entreplanta donde todo el mundo tenía locales. ¿Qué te crees que está haciendo todo el mundo alrededor de mi local? Casa.
Claro, claro, Está la gente viviendo, o sea, intentando convertir. Estoy rodeada de lavadoras taca, 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 claro, taca, 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 todo el rato porque todos los vecinos están diciendo, gritando la información que tiene mi inconsciente cuando se compra este local en Málaga. Habla nido, nido, nido. ¿Qué me pasa a mí el primer año de comprarme el local? Humedades, uf, conflicto de uf. liquidez. Me empiezan a salir las humedades de la vecina, que es el mismo conflicto que un riñón, Ah, una infección de orina. Entonces, sí, 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 pero por si esto, alguien no ve las similitudes, yo estoy dispuesta a dibujar un croquis, pero bueno, yo lo veo bastante claro. sí, sí, sí. No, no, pero es increíble. Esto es increíble hasta que luego, bueno, uno convive con estas cosas y va aprendiendo, va leyendo, va consultando gente que conoce más del tema para darle un mayor sentido a lo que uno hace, ¿no? Porque si no se queda, nuestra profesión se queda en un estilismo y claro, eso es muy bonito luego para aparecer en revistas de arquitectura, para todo esto, pero eh, te vas dando cuenta que va faltando algo, ¿no? Que tu esencia quiere decir otra cosa. Entre otras, yo estudié arquitectura, pero hasta una semana antes de empezar la facultad estaba inscrito en medicina, por lo tanto, imagina que mi deseo de... ¿Qué es lo que le hubiera hecho falta al digno, no? Un arquitecto para que le hiciera un buen panteón o un médico para que... Claro, Ah, no, no. pero para sanar. Entonces, a través de esta profesión, y de hace tiempo, como decía antes, en modo inconsciente y luego tomando conciencia y tratando de aprovechar todas las posibilidades de llegar a un mayor conocimiento de esto, que aparte hace mucho más divertido la profesión. O sea, ya no es un hecho solo de trazado, o sea, o sí, porque cada trazado ya no depende de otra cosa externa y nace, digamos, de lo tuyo, de corazón, de tu esencia, ¿no? Eh, por lo tanto, esto que cuenta es muy interesante porque se ve cuánto estamos ligados con todo, o sea, con todo. Además, yo recuerdo que yo le decía a todo el mundo, yo me compré esto porque yo cuando llegué aquí y abrí la puerta sentía hogar, sentía, era como, claro, ¿qué leche sentía? Sentía mi proyecto sentido de mi madre diciendo, tengo un nido, Claro, por fin, tengo un nido, voy a poder poner el huevo. Entonces, claro, yo llegaba allí y decía, una luz maravillosa que entraba por las ventanas y todos los propietarios de alrededor, ay, véndemelo y se lo pongo a mi claro, apartamento y hago más B&B, todo bien. Entonces, no, por favor, me dejáis en que para mí, gracias. ¿No? Entonces, todo alrededor habla eso, no que era, o sea, es decir, no, nada de alrededor eran viviendas, todo eran locales. Y todo ahora son viviendas, mire para donde mire, son viviendas porque la memoria que tengo yo con ese sitio es, yo vengo aquí, que casi me facturan por vuelo charter para nacer en Málaga y no tenía nido. Y como era el conflicto de mi madre, porque eso es cerebro arcaico, yo no puedo dar a luz sin tener un nido, esta es la naturaleza claro, sí, hablando. sí. Mi consciente ha dicho, lo primero que me compro, me lo compro en Málaga y además casa. O sea, que yo decía, no, una casa no, voy a comprarme un local. Claro, Claro, y ahora el barrio se te está transformando. y ahora todos son Hay niños viviendas que lloran, claro, por todo. y de vez en cuando hay un niño que llora. Claro, Porque, claro, es lo que tiene sentido, no sí, es una sí, sí, reparación. Entonces, sí, sí. claro, es... Pero es como el que tiene memorias de no tener casa. Eh, o sea, se crea las crisis de las crisis para no llegar a tener casa propia. O sea, o sea, conozco de cerca el tema. eh, y claro, es que crisis y más crisis para no llegar a tener una guay con tenerla, joder, tío, no, que tú no quieres Claro, saber nada. pero Claro.
historia es, para mí es tan significativo como una persona que Sí, acumula sí, sí, casas, sí. que Sí, tiene sí, 4 casas, 5 casas, 10 casas, una persona que nunca tiene sí. casa. O que cuando la tiene la pierde, o que, bueno, y espérate que te lo arreglo. Que además esto estoy segura de que lo has visto en tu cartera de clientes. Personas que se compran una casa, la arreglan y cuando terminan de arreglarla se marchan. Sí, 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 de eso hay también. Sí, 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 sí. Sí, sí, esos son los Qué fo- arregladores, arregladores de casa, sí, sí, sí. Sí, después, Pero que no es que lo hagan con no, idea de especular y no, convertirlo en negocio, no, 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 no. no, Que no. ellos, Sí, sí. Después están los cambiadores de ambientes, ¿no? De muebles, esa gente que usa los objetos dentro de la casa como si fuese la casa como si fuese una licuadora, ¿no? Y van moviendo los sitios que tú entras un día y no sabes dónde estás, si en la cocina, en la vez. Pero bueno, todo esto es muy divertido porque tiene que ver con todo, costelan incluso. con los, ¿no? En lugar de costelar con personas, costelan con el sofá, ahora todo el día, ahora todo acá, ahora el otro, Sí, están así como en lugar de costelar con muñecos de Playmobil, pues costelan sí, sí, sí. con el mobiliario de la casa. Sí, 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 sí. De hecho, hay siempre un chiste que decimos mucho, que es que cuando un padre o una madre está pero no está, afectivamente, físicamente sí, pero afectivamente no, decimos, o sea, estaba allí como un mueble. Entonces, yo soy firme defensora de la idea de que el mobiliario para el inconsciente es gente cristalizada en un determinado capítulo de la vida de esa persona. Sí. ¿Cuántas sillas hay en tu casa? ¿Dónde están las sillas? Porque hay 3 sillas, 2 sillas o 4 sillas, que hace una silla en el cuarto de baño y cosas así por el estilo, ¿no? No, Entonces, y mm, aparte si esas cosas las compra de segunda mano, porque ya está el tema de lo que carga quien lo produce, que ya tiene lo suyo. Y si después todavía las compras de segunda o de tercera mano, vintage, te llevas a casa un muestrario de emociones y de energía de gente diferente. Entonces hay que estar también muy atento con lo que uno se carga y se lleva a casa, porque con esto de que las cosas están llenas de dioses, luego a los dioses hay que, claro, hay que pero bueno, escucharlos, ¿no? aplicándole la lógica general a todo, una persona no se, igual que una persona no se va a comprar un auto de segunda mano, si la información de ese auto y por tanto del Mm. propietario anterior no tiene nada que ver con la suya, porque entonces Mm. no lo perderá pronto, nadie va a comprarse algo Mm. vintage sin que el genio que hay dentro de ese objeto tenga que ver con la energía de la persona. Ah, claro. O sea, es así, Sí, es como, sí, por si había alguna duda, además, otra cosita más que viene a simbolizar esto. sí. Entonces, nos podemos quedar en la parte estética de una Mm. vivienda, que sea más bonita, menos bonita, que las cortinas combinen con la ropa de cama o con las toallas finamente colgadas en el tal, en cual, y la parte artística es fantástica y sanadora Mm. y liberadora, pero el orden es, yo el orden al que invito a la gente que analice el espacio donde trabaja, vive, coexiste con. Mm. Primero mira la parte natural, es decir, ¿eso qué es? ¿En qué base, en qué tipo de territorio estás? ¿Territorio de comer? ¿Territorio de proteger? ¿Territorio afectivo? Aquí es donde yo paso tiempo con mis seres queridos, los cuido, ¿no? Mm. Los protejo. ¿Qué tipo de territorio es? ¿Es un territorio mío? ¿Es un territorio que me están prestando? ¿Es un territorio...? Esa es la parte, digamos, natural, pura y dura. Una vez que ya hemos mirado a eso, hay que pasar a la parte del alma humana de la persona. Cuando yo compré esto, empecé a estar aquí, ¿cómo era mi contexto emocional? Ujú. Estaba tranquilo, estaba bien, estaba por terminar de separarme, empezando una relación, se acababa de morir no sé quién. Ujú. eh, me- vale, esa información pasa totalmente desapercibido, pero esa información se va a quedar cristalizada ahí. Sí, sí, sí. Sí. Y ya una vez que ya hemos pasado la carpeta de contexto emocional, de primer contacto con este espacio, me da igual, profesional, doméstico, nos vamos a la parte de arte.
a mí esto que me inspira, a mí esto, yo cómo quiero, ¿por qué quiero esta pared roja? Ujú, Porque quiero, no es, sí, sí, es que quiero un dormitorio rojo. Fantástico, o sea, lo puedes poner o todo blanco. También ujú, llevamos década y media de blanco como, ujú. vale, fantástico. O sea, yo a muerte con el blanco, pero ¿por qué todo blanco? Ujú. Porque hay detrás en información también. Sí. No quiero nada metálico. No quiero, por ejemplo, la gente que reforma la cocina, no quiero nada metálico en la cocina, todo Ujú, maderita. ujú, Chica, chico, tienes un problema con el metal y el metal es dos cosas. Dinero, porque se paga en metálico, la última vez que yo lo vi, si ujú, se paga en metálico tiene que ver con el dinero y el metal tiene que ver con el elemento de la energética del metal, o sea, la parte paterna, la ujú. energía, o sea, poca broma, ¿eh? Sí, Estamos hablando sí. de pulmón, tal, ahí, ¿no? Entonces, mm, el ver por qué yo quiero esto aquí, por qué no lo quiero, porque más allá del hecho de, ay, mira, estuve mirando en Pinterest y se están quedando unas cocinas en turquesa Claro, claro, buenísimas. claro. Pero pasa, más allá ahí, Claro. porque al final te va a quedar la Y, cocina buenísima, y te va a quedar la reforma buenísima y te claro, van a llover conflictos. claro, pero es ahí donde aparece el tema, esto de las modas, ¿no? Que yo entiendo, o sea, entiendo, pero no comprendo. El tema este del design o de un tipo de arquitectura que va de moda, que cuenta siempre las mismas cosas, entonces tú ves una serie de catálogos de cocina y de fotos en Pinterest y de todo, que es todo igual, ¿no? Entonces, claro, después tiene su explicación porque hay un relato intelectual que te cuenta de qué se trata, pero al final lo que yo veo y que lo que yo toco es bastante igual en todos los sitios. Eh, entonces es por ahí, ¿no? Que por ahí me nace, que no por ahí, siempre me nace el desafío, la idea de buscar un camino diferente. A veces, claro, te encuentras como el Quijote, ¿no? Luchando claro, contra un molino de viento porque vas a proponer cosas como hablábamos quizás una vez acerca del ascensor cuántico, ¿no? Que hemos propuesto a una empresa, que hoy justamente lo publiqué una parte del video Lo vi. claro, y es un sitio, esto ya tiene creo que 2 años más o menos, esta propuesta, y es un ascensor que cuando tú llegas al ascensor y se abre, se adapta a todo el interior a tus energías. Por lo tanto, es una aplicación que se puede dar a infinitas posibilidades de espacio. Pero bueno, yo creo que te lo conté ya, la preocupación de los eventuales productores era cómo era el encuentro de dos lados de ese ascensor. Claro, tú dices, joder, tío, es que en un momento como este, tecnológico, no te puedes poner a preguntar eso cuando lo que estoy relatando es una historia que da vuelta un poco la cosa, ¿no? Entonces, sí, pero en Dubái vi un ascensor que sube y pasa una película. Sí, pero esto es diferente, o sea, esto es otra cosa, ¿entiendes? Y claro, bueno, eso te lleva a veces a pedalear contra viento porque tienes que homogeneizarte para vender, ¿te das cuenta? En cambio, yo trato siempre, y es lo que hacemos con este partner, con mi socio Rafael, de dialogar más con el hecho anímico, ¿no? Con encontrar los clientes los cuales abrazas y se siente la emoción de esa gente por haber conseguido un lugar que está hecho sobre medida a sus emociones, a sus sensaciones, a su modo fácil y lindo de ver la vida. Esta es la cosa, ¿no? La casa tiene que ser un poco el sitio donde das respuesta a todas aquellas preguntas, un poco lo que te pasó a ti, ¿no? Con la, con la cosa en modo inconsciente, pero bueno, ayudar a modelar eso. Así es. Empezamos cada uno desde los lugares que habitamos y luego cuando ya algo nos llama poderosamente la atención, siempre podemos pedir ayuda a que alguien que desde fuera, que siempre se ven las cosas más fáciles, Sí. nos haga tomar conciencia de qué es lo que está pasando. Hoy vi un meme que me gustó mucho que es cuando tengo invitados veo otras maneras de habitar mi propia casa.
Al final es eso, ¿no? El ver que estamos dentro de nuestra casa, estamos dentro de nuestro lugar de trabajo, viendo todo el tiempo nuestra película, porque no podemos ver otra película que la nuestra, y de vez en cuando es interesante prestarle a otros ojos nuestros lugares para que a través de su lectura podamos ir a ver más allá